Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La primera cosa, jurídicamente se podía hacer esta eliminación de 2.000 millones de dólares de los balances porque no se había cuantificado en realidad. Podría ser más o menos. ¿Cuál una apreciación suya de este hecho? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días, Alfonso. Un placer estar aquí frente a los micrófonos de esta radio tan importante por la democracia ecuatoriana, para la democracia ecuatoriana. Sí, mire, este es uno de los varios operativos u operaciones financieras de la última década que han complicado muchísimo la situación financiera del Seguro Social en su totalidad. Es uno más. El listado es más o menos largo. El último es la eliminación de los estados financieros del IES de una acreencia, o sea, de un activo que el Estado, el gobierno ecuatoriano, debía por la acumulación de atenciones médicas entregadas a los jubilados, que por ley corresponde al Estado. Y por ley también corresponde entregarlas al Seguro Social para luego cobrarlas al Estado. Ya en mi tiempo, 2003, 2007, nosotros entramos a hacer un análisis pormenorizado, profundo, detallado de estas acreencias. Y se llegaba en ese entonces, estaba revisando estudios, informes y libros del año 2009, del 2011, pero al año 2016 esa cifra exactamente, Francisco, es de 2.506 millones de dólares. A 2.500. Esa es la cifra que en un momento dado desaparece. ¿Por qué? Por un informe interno que una comisión de trabajadores, de funcionarios del Seguro Social, establece que podría ser viable, que no es necesario que esté ahí esa obligación. ¿Por qué? Porque no existe un reglamento interno general aprobado que operativice lo que dispone la ley. Cuando ese reglamento general correspondía a aprobar al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República. Ya en mi tiempo presentamos 2 proyectos para ese reglamento, luego se habían aprobado también internamente 1 o 2 más proyectos, pero el presidente decidió no aprobar ningún reglamento. Y la causa para no pagar era la falta de reglamento. Claro. Entonces es curiosísimo, es un caso de Ripley, ¿no? O sea, entre otras cosas, se gobernaban con leyes muy generales para poder hacer desde el Consejo Directivo del IES decisiones de carácter legal, llamémosles, o decisiones de carácter reglamentario general, que al no haber ese instrumento interno, el Consejo Directivo se sube en su autoridad y puede hacer este tipo de cosas. Pero la pregunta concreta, Francisco, ¿es posible? Absolutamente no es posible. Imagínese, para poner una metáfora, un símil, es como que un deudor de una empresa X que le debe al Banco del Pacífico, digamos, pongo el ejemplo por ser un banco estatal, debe $1 millón y un rato considera que su deuda está muy alta. Y que con esa deuda alta y esos estudios financieros y esos balances no va a poder presentar a sus bancos en el exterior para obtener un crédito. Entonces lo van a ver sobreendeudado. Entonces decide llamarlo al contador y decirle, quita ese $1 millón de los pasivos, con el objeto de poder tener una mejor carta de presentación financiera. Eso es un absurdo. Eso tiene que, yo diría que cualquier... Pero la superintendencia de bancos debería actuar, o la de seguros. Fíjese, Francisco, ¿no? Ese es exactamente, y le agradezco por este recuerdo que usted me hace. Yo planteé en la Cámara de Comercio de Quito, donde soy vicepresidente, que esto fue una barbaridad hace 2 o 3 meses. Estábamos empeñados, envueltos en el tema de la campaña y todas estas cosas mayúsculas casi no las veíamos. Yo dije, bueno, vamos por lo elemental. Y sugerí al presidente, y el presidente así lo hizo, lo acogió. De la Cámara me refiero al ingeniero Alarcón. Poner una carta al superintendente de bancos y seguros, que era el que siempre vigilaba los balances, los valores, las cifras y cada movimiento. Además, hay una intendencia específica de seguridad social
Se la hizo para eso, para que ¿No solamente... pasó ya eso a la superintendencia de compañías? No, hay la Intendencia de Seguridad Ya, Social que ya. vigila. Allí estaba en su momento la doctora Corral y han estado personas muy acuciosas en el manejo de la seguridad social. Y la carta se fue y ventajosamente por lo menos tuvimos una respuesta Ya. que la tengo en mis manos. Y el intendente de Seguridad Social, pero dice, ese es un asunto de ustedes. Ese es un asunto donde ustedes tendrán que pedirle cuentas a su representante en el Consejo Directivo, o sea, el representante empresarial, o si es que creen que deben iniciar las acciones legales correspondientes, pues síganlas. Casi lavándose las manos. Un Poncio Pilatos perfecto. Entonces estamos frente a una situación... De Semana Santa, a propósito de Semana Santa, Francisco. Fue hace unos días. Yeah. Entonces me parece que estamos al final de una década de, yo diría, de desconexión, de turbulencia, de confusión contable financiera de la Seguridad Social en su conjunto, claro, y particularmente del IES. Y me parece que es el momento último de poner la casa en orden, de iniciar para poner la casa en orden. Para intentar sería. Para intentar poner la casa en orden, porque usted, si es que no tiene en esa institución desde el lado financiero claras las cosas, mire lo que ocurrió en el año 1998. De los 40 y pico de bancos que existían hasta ese momento, la mitad tuvieron que quebrar, cerrar las puertas y con todo el drama del feriado bancario. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque había instituciones que no manejaban bien sus cuentas. Yeah. Por eso es que hay bancos que sobrevivieron y sobreviven bien. Claro. Hay uno que acaba de cumplir más de 100 años y lo hace con mucho éxito. Entonces, no es que hay que ser banquero para hacer malas cosas, hay que ser mal banquero para hacer malas cosas. Y que las instituciones de control funcionen. Y que las instituciones Pero lo primero, Francisco, es que la propia entidad internamente funcione. Claro. Porque usted puede tener un gran policía, si es un gran, un pésimo chofer, claro, puede tener 10 policías atrás, igual se va a pasar los semáforos en rojo cuando puede, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo primero es la institución, la estructura interna, el control interno, pero también pues se necesita la superintendencia y en este caso el intendente de Seguridad Social. La base con la que ustedes están demandando y a quién demandan y qué es lo que piden sería. Bienvenido, buenos días, señor Yanni. Primero quiero agradecerle a Democracia que permita la expresión de los jubilados. Ustedes saben, somos un sector marginado desde el gobierno hasta el resto de la sociedad, en todo orden. Entonces, por eso yo le agradezco. Y en segundo lugar, por respeto a Manuel, a usted, señor periodista, a la radio, a los oyentes, todo lo que yo voy a expresar lo voy a expresar en base de documentos debidamente certificados, para que usted, señor periodista, no tenga problemas a futuro, porque basta que demos una opinión diferente, inmediatamente es perseguido el maestro, el periodista. Dicho esto, yo concuerdo plenamente primero con lo que ha expresado Manuel. Solo quiero agregarle algo más. Es decir, no es solamente esta situación de los 2.500 millones. Claro. Nosotros vemos una verdadera debacle del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, y también de los demás institutos. Pero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mire, solo voy a darle, antes de responderle a su pregunta de manera concreta, datos evidentes. Si recorremos en el centro histórico, ahí había un centro de salud que funcionaba magníficamente o a medias. Hoy está abandonado ya años, un desperdicio. En la calle Salinas, ahí está para nosotros un verdadero negociado de las construcciones que arrancan desde la época que fue alcalde Barrera, que con bombos y platillos hicieron un convenio. Ahí está, a medias, sin terminar, destruyéndose los materiales. Le doy estos datos. En el caso de los jubilados, mire, nosotros veníamos percibiendo un aumento anual que iba entre el 4 y el 16%, pedido justamente por los jubilados, pero en base de la solidaridad que tanto predica el instituto y el gobierno. Entonces, quienes tenían más bajas pensiones recibían un mayor aumento del 16%, igual a la inversa. Le digo un número. Bueno, ¿qué hace este gobierno desde el año anterior? Dice, en base de la inflación,
El año anterior, aumento de 3% a todos. En este año, 1,72%. Le digo con números. La persona que cobre una pensión jubilar de $300, antes recibía un aumento de $48. Hoy recibe $1.72. Esto es lo que ha venido haciendo el gobierno a través de su representante, el señor Richard Espinosa. Estos datos así al vuelo. Luego llegamos a esta verdadera barbaridad, que no la voy a repetir porque plenamente coincido con lo que decía Manuel. Entonces nosotros, mire, el 7 de febrero concurrimos a la Contraloría General del Estado. 7 de febrero. Marzo, abril, ya van 2 meses, ya vamos para mayo, 3 meses, no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué hemos pedido a la Contraloría? Un examen especial de este problema. De esa cuenta especial. De la desaparición de los 2.500 millones de dólares. También concurrimos a la Superintendencia de Bancos. Ahí no hemos tenido la suerte que ha tenido. Que les respondan, que les reciban. No, hasta este momento no tenemos ninguna respuesta de la Superintendencia. Entonces, en función de estos antecedentes, mire, aquí tenemos debidamente fundamentado lo que hemos presentado tanto a la Contraloría, a la Superintendencia y luego lo que hemos concurrido a la Fiscalía. ¿A dónde? A la Fiscalía. Mire, solo al vuelo nomás. Hemos reportado documentos del convenio de compromiso firmado el 29 de mayo del 2008, firmado por el señor ministro de Finanzas, como representante del gobierno nacional y con la firma del director del IES. Acta de compromiso de pago de la fecha 17 de mayo del 2010, firmado por el señor ministro de Finanzas. No, es decir, actas de compromiso de deuda que tiene el Estado. El reconocimiento de la deuda. Y ellos reconocen. Convenio de pago del 16 de julio del 2010, convenio de pago del 26 de abril del 2012. Todos estos documentos, no. El famoso argumento del reglamento a la ley. Les recuerdo que con oficio tal, firmado por el presidente del Consejo Directivo del IES, remite al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, el reglamento general de la Ley de Seguridad Social, con firmas de los técnicos, coordinadores, asesores, directores actuariales, de la Comisión de Superintendencia de Bancos de Seguros, etcétera, etcétera. Es decir, todos los fundamentos que malhadadamente se acoge Richard Espinosa para de la noche a la mañana hacer desaparecer esta deuda. También al paso les hago un acuerdo que a los 3 días de posicionado el señor Richard Espinosa, el economista Martínez, director nacional del IES, en esa época, cuando se posicionó, él manifestó ante la opinión pública, existe una deuda, existe problemas financieros en el IES. Inmediatamente fue cancelado, habló el señor Richard Espinosa y un verdadero mago. A los 3 días que ingresa a la institución, no hay ninguna deuda, todo está bien, hay liquidez, el IES está maravilloso. Es decir, estamos inclusive no solamente ante un delegado del señor presidente de la República, sino un verdadero mago de las finanzas que en este caso hizo desaparecer los 2.500. ¿Cómo hacemos esto de que el Consejo Directivo del IES llegue a tener una verdadera representación de trabajadores, de empleadores y del representante del Estado, pero que nos funcione? Esta demanda, y usted como abogado y exdirector del IES, que es una denuncia a la Fiscalía, ¿tiene algún futuro o seguimos en una gimnasia jurídica para que no pase nada? Muchísimas gracias. Primero quiero pedirle 1000 disculpas. Tuve problemas en el tránsito y lamentablemente he llegado atrasado. Pero fundamentalmente yo creo que la situación es muy grave. La denuncia a la Fiscalía va a servir para una investigación siempre y cuando la Fiscalía actúe. Pero nosotros vemos con mucho pesar de que no tenemos en el país seguridad jurídica. En el país se hace lo que dice el gobierno. A nivel de las Cortes, hablo de la Corte Nacional de Justicia, con algunas excepciones, la Corte Constitucional, que es la máxima instancia, es una servidora del gobierno. Los juzgados, las unidades especializadas, como se los llama ahora, mucho más la Fiscalía, son entidades absolutamente que no tienen la independencia ni la facultad para juzgar, para investigar
y para sancionar a los responsables. Entonces, el tema que realmente constituye en este momento, yo diría, la inevitable quiebra, y que se me oiga bien, quiebra de la seguridad social, lo han dicho con mucho acierto los amigos que me están acompañando en este panel, que representan a las cámaras, que representan a los jubilados, con mucho acierto, porque esa es la verdad. Le hicieron una verdadera destrucción de la sostenibilidad del sistema de seguridad social con la Asamblea Nacional y con las propias entidades y organismos del IES. El IES ha perdido, señor periodista, autonomía total. Lo que antes se respetaba en los gobiernos, ahora ya no hay autonomía. El IES es una entidad, ahora sí, lo que siempre se ha dicho en serio y en broma, una caja chica. Y el problema, que también lo han advertido mis amigos, es que el gobierno piensa que esos recursos son del Estado. Y hay que recordar que la Constitución, desde 1937, la Constitución del 45, la Constitución del 79, todas han dicho de una manera muy clara: los fondos y reservas de la seguridad social son propios, distintos de los del Estado. Ninguna institución del Estado puede intervenir en ellos. Pero aquí, señor periodista, se ha destruido de tal manera la seguridad social que prácticamente cuando la Constitución dice cómo se va a financiar el sistema, dice el sistema se financia con los aportes de los asegurados, los aportes de los empleadores y las contribuciones obligatorias del Estado. Entonces, si la Constitución establece esto, no puede una ley, a través de una mal llamada ley de la justicia laboral, dejar sin efecto la contribución obligatoria del Estado, que estaba en el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que decía: para financiar las pensiones, el IES entregará el 60% y el Estado el 40%, desde 1937, señor periodista. Entonces, en este momento, cuando no hay, como bien lo han hecho en las precisiones, 1.266 millones anuales, desde el 2015, 3 años ya, que está hablándose de un valor absolutamente muy supremo, que representa nada más que 3.788 millones, nada más. Entonces, sumado eso a los 2.506 millones por atenciones médicas de los jubilados, que dice que no existe, de una manera tan grave, y con 7.581 millones que se entregaron, título inversiones por parte del BIES al Estado a través de esos títulos valores del Ministerio de Finanzas, lo que en este momento se ha llevado el Estado del Seguro Social son 13.875 millones, que son los, como bien lo han dicho aquí, reitero, reservas de los jóvenes, de los que están en los 40, 50 años, de los que todavía tienen la expectativa de lograr una jubilación, no van a tenerla. Lo digo con mucho pesar y hoy día con una indignación. Doctor Viteri, ¿pero qué nos hemos despreocupado tanto estos 10 años? No hemos sido capaces de, por ejemplo, demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral, de exigir que la representación de los jubilados estén, y que los empleadores, los empresarios también digan: oigan, aquí hay que poner un límite. ¿No es culpa nuestra también este dispendio de la plata a la seguridad social? Es que no hay una Corte Constitucional, señor periodista. El Frente Unitario de Trabajadores lo presentamos, y digo lo presentamos porque tuve la oportunidad de preparar la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Está ahí dormida. Ni siquiera nos llaman a una audiencia. Solo por la enmienda constitucional, le recuerdo a la Corte, nos llamaron a una audiencia. Que esa es otra barbaridad que se ha hecho, destruyendo el derecho laboral. Pero lo estamos en la seguridad social. Entonces, el 2015, perdóneme una expresión dura, fue un año de maldición de la seguridad social. Porque primero la ley para la justicia laboral. Y luego, como bien lo ha dicho
nuestros amigos, porque estoy ventajosamente con personas que conocen mejor que yo todo el tema. En el mismo 2015, en noviembre, se dicta la resolución del Consejo Directivo 501, que históricamente jamás se ha hecho, trasladar los fondos de pensiones a los fondos de salud. Sí. Mezclaron los fondos. Mezclando los fondos. Usted conoce muy bien, señor periodista, y mis amigos igual, que la ley establece fondos separados y prohíbe, en el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, prohíbe, dice el Consejo Directivo, ni ninguna autoridad lo prohíbe. Por eso le digo, mire, si tuviéramos una fiscalía y estuvieran presos los señores que adoptaron la resolución 501, pues, porque es una prohibición y es prácticamente un proceso de destruir, yo diría, para ser más la tipicidad del delito, prácticamente distraer los fondos de un recurso a otro con violación de la Ley de Seguridad Social y destruyendo la sostenibilidad, porque eso viene también a ser una disminución de los recursos y un agravamiento de lo que representa la futura jubilación de las generaciones que en este momento están laborando, entregando sus aportes y dicen, no, si hay un superávit. No, señor, son las reservas, los dineros, como bien se lo he dicho aquí, de propiedad de los afiliados que en este momento están los 30, 40 y 50 años.